tardes chicos, arrancando un nuevo video para explicar la teoría de la clase 34, clase en la que vamos a ver área o superficie de polígonos regulares, ¿sí? Como siempre digo, ustedes recibieron en la clase 36 un resumen de toda la teoría que vamos a repasar y, importante siempre, conocer algunos conceptos básicos, ¿sí? O definiciones básicas en cuanto a el lenguaje matemático, ¿sí? Yo acá me copié algunos términos que necesitamos tener bien en claro a la hora de trabajar con superficie de polígonos regulares. Las primeras dos, primero obviamente qué es un polígono regular y saber también, por ejemplo, qué significa la palabra apotema, qué es la apotema de un polígono. Y también aparece ahí en el medio de la teoría la palabra figura inscripta, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, ¿sí?, en el desarrollo de esta teoría, vamos a ir aclarando bien qué significa cada uno de estos conceptos, ¿sí? Quizás algunos recuerden de años anteriores lo que vamos a ir desarrollando acá, quizás otros no, pero bueno, a los que vieron, por ejemplo, cómo construir un polígono regular, será una clase en donde en una parte van a ver o repasar contenidos que ya conocen y la otra parte no. Para los que nunca vieron cómo construir un polígono regular, bueno, es una clase de cero, ¿sí? Lo voy a explicar igualmente de cero. Primero, polígonos regulares. ¿Qué significa la palabra polígono y qué significa que sea regular? Polígono. Poli, ¿sí?, viene del griego y que significa muchos, ¿sí? Y gono también, ¿sí?, obviamente deriva del griego. Gono está relacionado con los ángulos y con los lados. Entonces, ¿qué significa polígonos? Polimuchos, gono lados. Muchos lados, una figura de muchos lados. Y que sea regular tiene la característica de que ese polígono, o los lados de ese polígono, son congruentes, es decir, son todos iguales. ¿Qué figuras o qué polígonos regulares conocemos o utilizamos con mayor recurrencia? Por ejemplo, el rombo, el cuadrado, son polígonos regulares, tienen todos los lados iguales, ¿sí? ¿Qué tipo de polígonos son el rombo y el cuadrado? Son cuadriláteros. ¿Por qué cuadriláteros? Por la cantidad de lados que tiene dicho polígono. Tienen ambos 4 lados. De esa manera, según la cantidad de lados que tiene nuestro polígono regular, van recibiendo el nombre. Por ejemplo, el primer polígono regular es el triángulo equilátero, ¿sí? Es el triángulo que tiene los 3 lados iguales. Después viene el cuadrado, o mejor dicho, el cuadrilátero, porque no solamente el cuadrado es un polígono, es un cuadrilátero o un polígono regular, sino, como dije recién, el rombo también lo es. Entonces el cuadrilátero es el polígono de 4 lados, el polígono regular de 4 lados, ¿sí? La figura de 4 lados congruentes. Después viene el pentágono, el de 5 lados, ¿no? Hexágono de 6, heptágono de 7, octógono de 8, eniágono de 9, decágono de 10, un decágono de 11, dodecágono, 12 lados y así sucesivamente, ¿no? Pero con conocer esos, que ahí yo les doy un cuadrito con esos 12 primeros polígonos regulares, vamos a andar bien. ¿Sí? Con recordar esos 12 polígonos regulares, vamos a estar bien. Bueno, después vamos a seguir con apotema y con inscriptos. Polígono regular, figura de muchos lados, lados congruentes, ¿sí? ¿Cómo construir un polígono regular? ¿Sí? Porque si yo lo quiero hacer con regla, seguramente voy a empezar a medir y voy a querer medir siempre igual, y el último lado no me va a coincidir. Voy a tener que hacerlo más largo o más corto, ¿sí? Entonces, una de las maneras de construir polígonos regulares es a través o partiendo de una circunferencia. Es lo que yo ya me adelanté acá y tracé. Tracé una circunferencia
y su radio. Recuerden que el radio de una circunferencia es la distancia del centro de la circunferencia a un punto de ella. ¿Sí? Vamos a llamar a este punto A. ¿Sí? Y el centro lo vamos a dejar como centro O. Bien, entonces, en el centro yo tengo un ángulo completo, un giro. El ángulo completo, ¿qué amplitud tiene? 360 grados. Ese es el giro. Entonces, siempre partiendo de ese ángulo, del giro, del ángulo central, yo lo tengo que dividir por la cantidad de lados del polígono regular que quiero construir. Por ejemplo, si yo quiero construir un hexágono, el hexágono tiene 6 lados, así que a 360 lo divido por 6 y me da un ángulo de 60 grados, que eso es lo que vamos a construir ahora. ¿Sí? Si quiero, por ejemplo, construir un heptágono, es el de 7, o un octógono, el de 8. ¿Sí? Hago 360 dividido 8, eso me da 45 grados. Si quiero construir un eneágono, ¿sí? El de 9 lados, tendré que hacer 360 grados dividido 9, eso me da 40 grados. ¿Sí? Eso dependiendo el ángulo que yo quiera trazar. Vamos con uno de ellos. A ver, vamos a trazar un octógono, ¿sí? De 8 lados. Entonces, voy a hacer 360 dividido 8, me dio 45, ¿sí? Lo mismo es para cualquier otro polígono regular, ¿sí? Lo único que va a cambiar es el ángulo. Entonces, yo desde este radio que tracé voy a medir un ángulo cuya amplitud sea de 45 grados. Lo voy a tratar de hacer lo más preciso posible, ¿sí? Ahí medí 45 grados y ahí voy a determinar otro vértice de mi polígono regular, el vértice B. Si tiene 8 lados, tendremos 8 vértices, ¿no? Voy a trazar acá otro radio. Ahí estamos. Y con color voy a marcar el primer lado de mi polígono regular. ¿Sí? Es el que marqué ahí en rojo. Bien, si ya tengo la amplitud de un lado y sé que es un polígono regular lo que quiero construir, lo que voy a hacer es con una regla, o mejor, más precisión, con el compás, medir la longitud de ese lado. ¿Sí? ¿Lo ven? El compás mido la amplitud y sin modificarlo, sin modificar esa amplitud, empiezo a trazar desde el vértice B la intersección, ¿sí? Con la circunferencia no sé si llega a ver. Ahí tengo otro punto de intersección, ese va a ser otro vértice, el vértice B, el vértice C. Desde ahí un nuevo punto. Voy a tener el otro vértice y así hasta completar
toda la vuelta, ¿sí? Siempre vayan recordando de ir midiendo que no se me modifique la amplitud del compás, si no estoy cambiando la longitud de los lados y ya deja de ser regular, ¿sí? Vamos a seguir, perdón que me cruce en la cámara. Ahí está. Bueno, bastante bien, ¿sí? Si lo terminan bien, el último lado, cuando lo tracen, ven, coincide. ¿Estamos? Vamos a marcar los otros vértices. Este era el vértice C, D, E, F, G, H. Unimos todos esos vértices. Espero no borrar nada. Y ya se va viendo, ¿no? Se va viendo que me queda un polígono regular de, en este caso, 8 lados, ¿sí? Obviamente, ahora existen, ¿no? Muchísimas aplicaciones, una de ellas la que utilizamos a veces en algunos ejemplos que después lo vamos a ver si nos queda un poquito de tiempo, es con GeoGebra. Entonces GeoGebra directamente está la opción de polígono regular, le pongo la cantidad de lados, la longitud del lado y ya me hace la construcción sin esta necesidad, ¿sí? Pero es bueno saber cómo construir un polígono regular sin GeoGebra. Este ángulo recuerden que era el de 45 grados. Bien, entonces, 45 grados. Si vemos este triángulo, estos otros dos, a ver si hice todo bien. Bueno, estos medirían 67,5 67 grados y medio, ¿no? ¿Por qué? Porque la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180 y porque los radios de la circunferencia son iguales. Es decir, vamos a borrar estos ángulos que igual no me interesan, pero para recordar esa propiedad de la suma de los ángulos interiores. Este lado es igual a este, porque son los radios de la circunferencia, tienen la misma longitud, no pueden modificarse. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Si tiene dos lados iguales y uno distinto. Es un triángulo isósceles, ¿sí? En la teoría que les envié, aclaro que cuando el polígono regular que construimos es un hexágono, como cuando dividimos acá en lugar por 8, dividimos por 6, nos da 60 grados, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Este ángulo mide 60, estos otros dos también van a medir 60, entonces ese triángulo no es isósceles, sino que es equilátero, tiene los tres lados iguales, ¿sí? Es un caso particular. Pero en el resto de los polígonos regulares se van a formar estos triángulos isósceles, ¿sí? Porque yo veo acá ese triángulo, pero si trazo estos radios, vamos a trazar otro acá,
Este triángulo también es isósceles. Y este ángulo también mide 45 grados. ¿Sí? Lo mismo acá. Si trazo, no quiero trazar muchas líneas punteadas, ¿no? Pero yo podría unir todos los vértices, ¿sí? del polígono regular con el centro y van a quedar todos triángulos isósceles. ¿Sí? Todos triángulos iguales. ¿Estamos? Entonces, antes de continuar, ya que tenemos esta figura que construimos acá, vamos a ver el concepto de figura inscripta. ¿Qué significa que una figura está inscripta en otra? Una figura va a estar inscripta en otra cuando todos sus vértices están sobre la otra figura. Acá hay dos figuras que vemos, ¿sí? La roja, que es el octógono, ¿sí? El polígono regular que construimos, y la circunferencia. Como vemos, los vértices del polígono regular, del octógono, están apoyados sobre la circunferencia. Entonces decimos que el polígono regular, o el octógono, está inscripto en la circunferencia, está encerrado en la circunferencia. ¿Sí? A no confundir, porque yo acá un octógono podría haber hecho esto. Un octógono ahí, adentro de la circunferencia, pero este octógono está inscripto, porque los polígonos, los vértices, que serían estos puntos de acá, no están apoyados sobre la circunferencia, están adentro. Entonces, en ese caso tenemos una figura interior a otra. ¿Estamos? Que sea inscripta significa que los vértices de una estén apoyados sobre la otra. ¿Estamos? Si no, lo que vamos a tener son figuras interiores o exteriores, nada más. Definición de figura inscripta. Ya descartamos o recordamos estas dos definiciones, qué es un polígono regular y qué es una figura inscripta. Nos queda apotema. Si buscamos la definición de apotema, ¿sí? Si digo, el profe me puso esa definición y no sé qué significa, la voy a googlear. Van a haber varias definiciones y la más recurrente dice que el apotema es la menor distancia, ¿sí? del centro de un polígono regular a cada uno de sus lados. Entonces, lo voy a marcar en verde al apotema. El centro de este polígono regular, por la construcción que acabamos de hacer, es el punto O. ¿Sí? ¿Y cuál es la menor distancia? Por ejemplo, acá está el punto O, ¿no? Y yo tengo el lado, vamos a suponer este, GH. Si yo quiero llegar de G o de H, vamos a suponer de G a O, o de acá, vamos a suponer que está G acá a O, vamos a suponer de acá a O, estos son puntos del lado, ¿no? Hasta que llego a trazar una recta perpendicular. ¿Cuál va a ser la menor distancia? ¿Esta primera recta que tracé, esta segunda, esta tercera o esta última que es perpendicular? La respuesta sería la recta perpendicular, ¿sí? Porque si comparamos acá, acá podemos, voy a borrar estos dos, acá podemos ver un triángulo rectángulo, en donde GO es la hipotenusa. Y sabemos que la hipotenusa es el mayor de los lados, por lo que vimos con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, si yo trazo otra recta acá, pasa lo mismo, tengo un triángulo rectángulo. La hipotenusa es el mayor de los lados, así que este va a ser la menor distancia, va a ser menor, ¿sí? Es más, es cuestión de pensarlo de manera lógica, ¿no? Si yo quiero ir de un punto a otro, siempre voy a ir de manera directa, de manera perpendicular, no en diagonal. ¿Estamos? Lo vimos
con el problema de la plaza, ¿se acuerdan? Pero bueno, la menor distancia siempre va a ser perpendicular al lado. Entonces, si yo tengo GH, voy a trazar, con esto voy a tratar de trazar la distancia perpendicular. Ahí estamos. Dice la definición, es la menor distancia del centro del polígono regular a cada uno de sus lados. ¿Sí? Eso es la apotema. Como particularidad tiene que la apotema siempre toca a cada uno de los lados del polígono regular en su punto medio. ¿Sí? O sea que acá este punto es la mitad de GH. Voy a borrar acá estos ángulos. A ver, voy a medir la apotema del lado HA. ¿Qué tengo que trazar? Segmento perpendicular. Al lado que pase por el centro del polígono, ¿sí? Eso lo estoy trazando en verde. Acá lo mismo. Esto que estoy trazando en verde es la apotema de ese polígono regular con respecto al lado AB. No hace falta trazarlas todas, ¿sí? Porque son todas iguales. Recuerden que son todos los triángulos iguales, todos los lados del polígono como son regular son iguales y todas las apotemas van a ser iguales, van a tener la misma longitud. ¿Sí? Yo voy a borrar todo esto, recuerden, como siempre dije, que todas estas apotemas, si tengo 8 lados, en este caso voy a tener 8 apotemas. Son todas iguales, ¿sí? Y si tengo 8 lados, ¿cuántos triángulos de estos iguales voy a tener? Y acá tengo 1, 2, 3, 4, acá podría trazar el otro, ¿no? 5, 6, 7, 8. Puedo dividir el polígono regular en n lados, si es 8, en 8 triángulos iguales, si es un hexágono, en 6 triángulos iguales, si es un pentágono, en 5 triángulos iguales, ¿sí? Bien. Entonces, ya aclaramos lo de polígono regular, figura de muchos lados, cuyos lados son congruentes, son iguales. Apotema es la menor distancia, ¿sí? O el segmento perpendicular a cada lado del polígono regular que pasa por el centro del polígono, ¿sí? Y figura inscrita, ya habíamos dicho antes, cuando los vértices de una figura están sobre la otra. Bien, y ahora pasamos a lo que nos interesa, que era el área del polígono regular. ¿Qué fórmulas voy a utilizar para el polígono regular? Bien, vamos a arrancar con una figura que conozcamos. Cómo calcular el área. Por ejemplo, ese triángulo que acabo de marcar. Si yo quiero calcular la superficie de ese triángulo, la fórmula ¿cómo era? O el área, ¿no?, del triángulo. La fórmula era, si estoy figurando mejor, base por altura dividido 2. ¿Sí? De este triángulo, ¿cuál sería la base? Puedo tomar la base como, porque acá ya veo que hay un segmento perpendicular, ¿no? Entonces la base sería AB, ¿sí? AB es el lado del polígono regular, es la longitud del lado, entonces en lugar de base, yo voy a poner una L que representa la longitud del lado del polígono regular. Esa es la base, AB. La altura, que es lo que marqué ahí en verde,
¿Es altura? Sí, porque es perpendicular a este lado y pasa por el vértice opuesto. Es la altura, lo que repasamos ya en las clases anteriores. Pero esa altura, ¿qué representa acá? Y en este polígono regular, la altura de ese triángulo es la apotema. Vamos a poner así, AP, apotema. Entonces, en lugar de base, lado. En lugar de altura, apotema. Dividido 2. ¿Sí? Bien, con esta fórmula yo puedo calcular la superficie de ese triángulo. Pero yo quiero calcular la superficie de todo mi polígono regular. De este otro triángulo, ¿qué tendría que hacer? Si multiplico por 2, tengo la superficie de estos dos triángulos. Si multiplico por 3, tengo la superficie de estos tres triángulos. ¿Qué habíamos dicho? Que en este caso, como es un octógono, puedo dividirlo en 8 triángulos iguales. Así que 1, 2, 3, 4, acá estaría el quinto, 5, acá estaría el sexto, 6, 7, que no los tracé, ¿no? 8. Así que a esta fórmula la tendría que multiplicar por 8. ¿Sí? Bien. Ahora, ahí tendría una fórmula. Si yo quiero adaptarlo un poquitito mejor y simplificarla, ¿qué tengo? ¿Se acuerdan cuando calculábamos el perímetro de un cuadrado? El perímetro era la suma de los lados. Entonces, si este lado medía 2, ¿yo qué hacía? 2 más 2 más 2 más 2, sumaba 4 veces 2, o ponía 4, que era la cantidad de lados, por lo que medía, por 2. Y ahí tengo el perímetro. ¿Sí? Entonces, lo que tengo ahí es la fórmula del perímetro de un polígono regular, ¿sí? De una figura que tiene los lados congruentes. Es la cantidad de lados por la longitud. Si tengo un pentágono, va a ser 5 por lado. Si tengo un hexágono, 6 por lado. Si tengo un octógono, 8 por lado. Que eso es lo que vemos acá. Si yo este 8 en lugar de... El orden de los factores no altera el producto, ¿no? En lugar del principio lo pongo... Al final digo, lo pongo al principio, tengo 8 por lado por apotema. 8 por lado es el perímetro de esa figura. ¿Sí? Es la suma de los 8 lados. Así que por eso aparece al final de la teoría que les envié la fórmula para calcular el área del polígono regular como 8 por lado va a ser el perímetro. Entonces en lugar de 8 por lado pongo perímetro por la apotema dividido 2. Esa es la fórmula para calcular la superficie o el área de cualquier polígono regular, ¿sí? Vuelvo a repetir, esta explicación que di para el octógono, ¿sí? El polígono regular de 8 lados, es válida para cualquier polígono regular. Si acá en lugar de 8 fuese 5, me queda 5 por lado. 5 por lado es el perímetro del pentágono. Entonces va a ser perímetro por apotema, dividido 2. ¿Estamos? Y para poder calcular el perímetro siempre necesito la longitud del lado. ¿Estamos? Así que para poder calcular el área o la superficie de un polígono regular, necesito conocer dos cosas. La longitud del lado del polígono regular y la apotema.
Con la longitud del lado calculo el perímetro, multiplicándolo por la cantidad de lados, ¿sí? Con la apotema multiplico después el perímetro por la apotema y lo divido por 2. Miren, vamos a hacer un ejemplo sencillo, rapidito acá, porque toda esta construcción no es que la tienen que hacer siempre, ¿no? Salvo que lo pida la consigna. Si les pido calcular el área, calcular el área o superficie, ¿no? Recuerden que área y superficie es prácticamente lo mismo. Calcular el área de un pentágono de 4 centímetros de lado, perdón, pentágono regular. Eso tiene que estar siempre aclarado, ¿sí? Que sea regular. De 4 centímetros de lado y 6 centímetros de apotema. ¿Sí? Conozco la longitud del lado y conozco la apotema. Entonces, la fórmula ¿cómo es? El área va a ser igual al perímetro. Si es pentágono tiene 5 lados, así que el perímetro va a ser 5 por lo que mide el lado, por 4 centímetros. Por la apotema, 6 centímetros. Todo dividido 2. Por lo tanto, el área, ¿a qué va a ser igual? 5 por 4, 20 centímetros. Por 6, 120 centímetros cuadrados. Dividido 2, eso me da 60 centímetros cuadrados. ¿Sí? Perdón ahí que no se ve casi el color naranja, pero ya el negro se veía menos. ¿Sí? Pero vuelvo a lo mismo. Todo se va a reducir para calcular áreas de polígonos regulares a conocer el lado y la apotema. Si alguno de esos datos no los conozco, fíjense que acá lo vuelvo a remarcar con otro color, un poquito más fuerte. Ahí. ¿Qué me quedó? Un triángulo rectángulo, ¿sí? Sé que este es punto medio, es la mitad del lado. Este es el radio de la circunferencia. Entonces acá puedo trabajar con el teorema de Pitágoras. No olvidar que venimos trabajando con eso también. Entonces en algún problema quizás tenga que buscar la manera, ¿sí? Con los datos que tenga, de encontrar la longitud del apotema o del lado aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Estamos? Pero bueno, hasta acá entonces la clase teórica de hoy. Después tienen ahí para resolver una serie de problemas. Justamente algunos tienen una gráfica de ayuda, otros no. Los que no tienen la gráfica de ayuda, ustedes pueden hacer algún dibujito como guía, ¿sí? Que represente la situación problemática y guiarse con ese dibujo, ¿sí? Primero pide calcular el área de un heptágono regular de 4 centímetros de lado y 4,15 metros de apotema. Es parecido al que acabo de explicar acá, solo que es un heptágono, ¿sí? Después habla de un problema de una fuente en forma de decágono, de decágono regular, con lados de 2 metros y la apotema de 3,08 metros. Fíjense que les da el dato del lado y del apotema. Hasta ahí no tendría que haber muchísimas dificultades, es más de lo mismo. El punto 3, ya ahí hay un gráfico, hay un cuadrado de 6 metros de lado, del cual están trazadas las diagonales, y pide trazar la apotema de este cuadrado, pide cuánto mide, y después calcular el área de ese cuadrado con la fórmula que se aplica para cualquier polígono regular, ¿sí? Con esta fórmula. Si es cuadrado, es
el perímetro del cuadrado, 4 por lo que mide la longitud del cuadrado, por apotema, ¿sí? Porque la apotema ya la averiguaron en el ítem A. El punto 4 lo mismo, tiene un hexágono regular, y ahí es donde hablamos que es el único polígono en donde en lugar de tener triángulos acá isósceles, son todos equiláteros, ¿sí? Es decir, tienen los tres lados iguales. Así que a tener en cuenta ese dato. Pide cuánto mide el apotema de ese hexágono regular que tiene 6 centímetros de lado. ¿Cuál es el área? Después, bueno, ahí muestra ese mismo hexágono desarmado, formando un paralelogramo, y pide comparar las áreas. Bueno, ahí cada uno va buscando, como siempre digo, en los problemas, los métodos o las estrategias de resolución que crean convenientes, ¿sí? Y después a lo último pide comparar los perímetros de ambas figuras. Y el punto 5 pide calcular el lado de un pentágono regular, dándome la apotema y el área. Entonces ahí, con la misma fórmula, cambia la incógnita. Ahora conozco el área, pero no conozco el lado, ¿sí? En la misma fórmula es reemplazar los datos y despejar el lado. Mucho más no quiero ayudarlos, porque necesito que ustedes elaboren sus estrategias de resolución de problemas, ¿sí? Hasta ahí entonces la clase 34. Recuerden que en el próximo videito vamos a estar corrigiendo las actividades para que cada uno de ustedes planteen las dudas que vayan surgiendo, ¿sí? Nada más, abrazo grande y hasta el próximo video, chicos.